Bien, estamos ya en la parte final del tema de esta noche y yo tengo la impresión de que algo que no está contribuyendo a la solución o a un enfoque realista de las relaciones con el vecino Estado haitiano es el hecho de que las pasiones están introduciendo una serie de ingredientes que desvirtúan el asunto. Cuando el tema es muy sencillo, bastaría decir que ¿cuál es el problema? Mantenernos bien y incrementar el comercio, controlar la inmigración y hacer cosas que no pertenecen, que no son el resultado de la ideología o de una posición política determinada, sino son cosas que la realidad impone, ¿no? Porque somos es nuestro segundo cliente. Entonces tenemos que preservar esos nichos de comercio internacional. La inmigración representa un peligro o un problema para la República Dominicana, no porque sean haitianos, porque sean negros, porque todos aquí somos feos. No todos, hay mucha gente bien parecida. Pero no creo que en esta sala, en este momento, podamos hablar de eso. Pero la verdad es que el problema no es eso, sino que la inmigración ha desbordado la capacidad ya de la economía dominicana para absorberla. Ese es el problema. Mira, Miguel, Por ejemplo, España estableció una cuota de inmigración. Este año España necesita 275,000 inmigrantes, ni uno más. Mira, aquí se habla mucho y se discute poco. Cuando se aprobó la ley de inmigración... Yo diría que se dialoga menos. Se dialoga menos. Yo estuve muy metido en el asunto. Cuando se aprueba la ley de inmigración, mucha gente piensa de manera ligera que ya se trata simplemente de cumplir la ley y los problemas están resueltos. No es así. Claro. El asunto es más complejo. Esa ley demanda de una institucionalidad estatal, de un aparato de organizaciones, documentaciones, decisiones que permitan que se haga viable la ley. Comenzando por decirte que la ley no contempla un mecanismo que permita un ingreso ordenado del trabajo de temporada, que es el trabajador haitiano clásico. ¿Cómo entra? La ley solo contempla la entrada por la vía de contingente, que es el modelo viejo que precisamente la ley intenta superar. Te lo doy como un ejemplo de las incongruencias de las legislaciones dominicanas. Pero ¿a dónde voy? Si no se toma en serio la idea correcta de que hay que aplicar la ley en el sentido de poner a funcionar las instituciones que respaldan ese funcionamiento, no vamos para ningún sitio. Pero eso demanda de acuerdos políticos responsables entre los diversos actores, partidos, sindicatos, empresarios. Si no hay ese respaldo de los actores políticos a acuerdos sensatos que se establezcan entre gobierno, oposición, sindicatos, empresarios, en la línea de institucionalizar una política, difícilmente la frase de que se aplique la ley conduce a algo. No, y además todo el mundo hablando por su lado y esa dificultad para juntar a las partes en una discusión en la que todo el mundo teóricamente está de acuerdo. Es decir, cuando tú confrontas las posiciones de los diferentes partidos o actores de la política dominicana sobre temas fundamentales que están estancados en la discusión, te das cuenta que el nivel de coincidencia es mucho mayor que los desacuerdos. En ese sentido se ha avanzado. Pero se ha avanzado porque se sientan a hablar, pero no llegan a ningún acuerdo. A donde te voy es por ahí. Y no se respetan los acuerdos. Porque se electoraliza el debate. Sí. El debate está electoralizado y yo creo que lo sensato sería un acuerdo de decir, bueno, miren, vamos a ponernos más allá del tema de las elecciones, quizás dormir esto y discutir más posteriormente compromisos serios, responsables, que permitan crear una política frente a Haití. Aquel canciller que logre hacer eso se va a casar con la gloria. Pero además yo pienso que hay algo que tenemos que el compromiso. Aquí hace falta un compromiso. Los compromisos son virtuales aquí y duran muy poco. Aquí se han dado casos de reuniones tripartitas en universidades que firman y todavía no se ha secado la tinta. Porque nuestro Estado están rotos los acuerdos. Nuestro Estado tiene poca capacidad
institucional de cumplir su propia formalidad. No, y además que nadie respeta lo que firma, ese es el problema. Tenemos poca tradición. De orden institucional, claro. Vuelvo al tema de nuestra cultura política, de nuestra fragilidad. No es un problema de un gobierno o de otro. Nuestra fragilidad institucional como nación conduce a eso. Pero muchos de los problemas fundamentales de esta nación no se discuten en el ámbito político en que deben discutirse, a pesar del hecho de que son problemas de carácter político. Por ejemplo, las reuniones básicas se dan en un aula universitaria y no en el Palacio Nacional. Y yo pongo como ejemplo de que cuando los españoles, en medio de una crisis superior a la que estamos confrontando nosotros, porque esto no es una crisis, esto lo que hay son desacuerdos. Es decir, se reunían en la Moncloa, no en la Complutense. Claro. No en la Complutense. Pero yo te voy a decir, en esto son no solo los partidos, yo creo que el propio gobierno es bastante responsable en ese asunto. Por ejemplo, logros reales que tiene este gobierno, el plan de regularización, un intento yo creo que casi fracasado de encontrarle una salida al tema de los descendientes de inmigrantes irregulares, logros reales. El intento fracasó, ¿por qué? Porque no se ha inscrito nadie. En la ley 139, nadie ha optado por aplicar esto. Y el problema es profundo, porque hay un problema de orden sociológico ahí. Esas personas que nacieron aquí, que tienen 50 años aquí, cuyos hijos se han criado aquí, que no hablan creol, no hablan creol, nunca han ido a Haití, ni siquiera familia tienen. Esa gente que tú le vengas a decir que se tienen que inscribir en un libro de extranjería para los 2 años, entonces optar por ser dominicano, por naturalización, es realmente un drama. Y no son 2 o 3, son miles y miles de personas. Pero ese no es lo que me preocupa. Yo lo que estoy planteando en este caso es que ha habido un intento sereno de atacar el punto. Pero el propio gobierno tiene miedo de discutir este asunto abiertamente. Y del otro lado hay un cierre. Entonces es un diálogo de sordos. Y yo creo que ha llegado la hora de que este país se siente con responsabilidad. El gobierno a plantear sus logros y sus dificultades. La oposición a reconocer aciertos y criticar los desaciertos. Y llegar a compromisos mínimos. El problema serios. es que la crítica a esa política de regularización ha hecho que muchos ciudadanos haitianos, digo muchos ciudadanos dominicanos de origen haitiano tengan miedo de irse a presentar, porque creo que es una trampa para ser deportados. Pero eso es una... eso es la propaganda. Importante. Sí, esa es la propaganda y esa es la mala información que se ha divulgado con relación a ese plan, que como bien dice el licenciado, ha planteado una solución a un problema muy serio. Y yo te digo, con todas sus dificultades, el plan logró... acallar las críticas internacionales. Aceptar a casi la mitad de los inmigrantes. Eso es un logro muy alto. Pero el gobierno no quiere discutir ese logro, no quiere conversar sobre ese logro, no quiere ver los escollos que aún quedan en torno a ese logro. Se calla, tiene temor, tiene temor, evade. Tiene temor a la censura. Pero eso es parte del problema. Así es. Bueno, el tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias, licenciado, por la amabilidad. No, gracias a ustedes. De estar con nosotros. Es muy agradable estar aquí. Ha sido muy interesante la conversación con el licenciado Wilfredo Lozano. Y a todos los amigos televidentes, esperamos que hayan disfrutado el tema de esta noche. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.